Muy buenas, hermano querido, Dios le bendiga. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Gracias por estar aquí en esta convocatoria que nuestro amado pastor hizo y hemos visto que cada uno de los guerreros han dicho presente. Bien, así que sin más vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a dar una pequeña exhortación, ¿no?, con respecto a lo que hemos visto, ¿verdad?, según las Escrituras y según lo que las Escrituras nos ha enseñado, ¿verdad?, de lo que el Señor Cristo ha hecho por nosotros y cómo tuvo que hacerlo. Así que sin más vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Padre, te damos las gracias, Señor mi Dios, te bendecimos, te damos toda la honra a ti, oh Dios. Gracias de antemano, Señor, porque tú has cubierto a cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios. Gracias, Padre, porque hasta ahora nosotros podemos decir, Señor mi Dios, ebenecer. Hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado, oh Dios, y nos has cuidado. Te bendecimos y presentamos todo lo que vamos a hacer, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que traemos en esta hora se titula Él pagó nuestra redención. Él pagó nuestra redención. Bueno, ¿y de qué manera Él pagó nuestra redención? Bueno, sencillo, de tres formas. Una de ellas fue debido al proceso de la encarnación, al proceso de la crucificación y sobre el proceso de la resurrección. Bien, así que vamos a estar hablando de ese tema, tratando sus tres puntos, en el cual yo te insto a que busques tu Biblia electrónica o física en estos momentos en el primer libro de Juan 5, y vamos a estar leyendo 3 versículos. Estaremos leyendo el versículo 10, 11 y 12, que reza de la manera siguiente. La palabra es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, acerca de su Hijo. Y Él es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en quién, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, algo muy importante, el que tiene al Hijo, dice el verso 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, desde el principio la palabra de Dios nos muestra a nosotros que el Señor en el huerto del Edén creó al hombre. ¿Para qué? Para que le obedeciera. En el cual se vio esta orden y este mandato, se vio obligado a romperse debido a que el hombre faltó, el hombre rompió esa ordenanza que Dios le había dado. Y esto nos lo cuenta Génesis 2:7, cuando dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ahí todo está bien, pero es como ese pero, siempre que lo vemos en la Biblia, es como la mosca cuando cae en la sopa, no es para bien, muy difícil. Entonces dice aquí: pero el hombre desobedeció. Y la desobediencia Dios la traduce como ¿qué? Como un pecado. Entonces, debido a que el hombre desobedeció, entonces el hombre pecó. Y nos sigue diciendo Génesis 2:17, el del por qué él pecó. Dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Entonces el hombre desobedeció a este mandato que el Señor le había dado, y por ende, ¿verdad?, entró el pecado al mundo, que más para adelante vamos a ver en donde Pablo nos lo rectifica. Dice aquí en Romanos 5:12, dice: Por tanto,
Acuérdense que dije que había una ruptura, una separación entre Dios y el hombre, entre el Creador y su creación, debido a esa desobediencia. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por causa de que todos pecaron. Entonces nos sigue diciendo Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces es algo simple, y quiero con esto enfatizar lo siguiente: es que el hombre no fue creado con el fin de que muera eternamente. El hombre fue creado con un fin de que viva eternamente. Entonces, debido a que el pecado entró al mundo por un hombre, dígase Adán, también la salvación entró o llegó a nosotros debido a un hombre que fue Jesús. Entonces, como le mencionaba, el hombre no fue creado, ¿verdad?, para morir eternamente, pero entonces nos dice claramente las Escrituras que el pago del pecado es la muerte. ¿Y esto qué es? Es decir, que una sentencia dictada por Dios. Entonces, eso no lo podemos obviar. Debido a que el pecado entró, entonces el hombre ya no puede hacer nada. Ya el hombre de por sí solo no puede hacer nada para remediar este punto. Entonces, esto conlleva a que Dios emplee un plan de redención para llevar al hombre nuevamente hacia el plan original para el cual el Señor lo creó. Bien, dice aquí: bueno, ahora tiene el mismo Dios que emplear una estrategia para redimir al hombre de esa sentencia de muerte y traerlo al plan original, porque el hombre por sí solo no es capaz de restaurar esa relación entre él y el Creador. Dios toma como siempre la iniciativa y da el primer paso. ¿Y cuál es este primer paso? Bueno, tiene Dios que despojarse de toda su majestad, tiene que despojarse de toda su gloria y encarnarse y tomar forma de hombre. ¿Para qué? Bueno, para venir y dar las instrucciones sobre cómo llegar al reino de Dios. Debido a que el hombre, debido a la ley, por la ley no iba a ser nadie salvo. El hombre no cumplía nunca la ley. El hombre nunca pudo cumplir la ley. Entonces tuvo Jesucristo que venir, el mismo Dios, y cumplir la ley por completo, para entonces por medio de él nosotros hallar gracia ante Dios y ir nuevamente al plan original que Dios había determinado. Entonces, hay dos versículos que nos describen claramente, ¿verdad?, cómo pasó este hecho. En Juan 1:1 nos dice que en el principio él era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y nos sigue diciendo Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo con nosotros. Y ese tabernáculo que el Señor fijó con nosotros, ¿cuál fue? Ese tabernáculo que Él fijó con nosotros fue su enseñanza. Ese tabernáculo fue la gracia, ¿verdad?, para redimirnos a cada uno de nosotros y por medio de Él nosotros llegar a la salvación, ya que por nuestra propia fuerza o por nuestro propio medio nosotros nunca íbamos a llegar a Él. Entonces esto da asedero, ¿verdad?, a cumplirse lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Bueno, que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Pero está poniendo una condicionante ahí. No es para todo el mundo, dice para que todo aquel que cree. Entonces tenemos que tener esto claro. Entonces el asunto importante en este punto es que nos dice Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene no la tiene. Entonces tenemos que tener esto bien claro. Para nosotros poder llegar a tener la vida eterna, ¿verdad?, debemos de tener al Hijo, el cual
vino y se encarnó en este mundo para llevarnos nosotros por medio de la gracia a la salvación y restaurar nuevamente la relación que el hombre había perdido en el huerto del Edén con el Creador. Amén. Entonces el segundo paso nos dice que el Señor, ¿verdad?, vino a darse por nosotros en la cruz para hacer el pago, ¿verdad?, demandante por el Padre para poder redimirnos. ¿Qué nos dice Hebreos 9:22? Nos dice: y casi todo es purificado según la ley. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ¿qué? Remisión de pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo quita el pecado sin discusión alguna. Entonces, acordémonos que la primera parte, el primer paso que Dios da es despojarse de toda su majestad y encarnarse, ¿verdad?, tomar forma humana para venir y mostrarnos nosotros, debido a sus procederes, lo que es el reino y cómo nosotros podemos llegar al reino. Pero eso no basta. Entonces tuvo que darse en una cruz por nosotros, sacrificarse, porque claramente dice que Él vino como ¿quién? Como un león rugiente. No, dice que vino como un cordero. Y entonces recuerden que en ese tiempo se hacían sacrificios, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial para que, bueno, por los pecados. Entonces ya ese tipo de sacrificio se había corrompido a un punto tal que el Señor dijo: yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia. Y tuvo entonces que orquestar el plan, como anteriormente había dicho, para venir Él y hacerlo, porque el hombre no pudo. Y entonces viene el Señor y se da por nosotros en medio del sacrificio. Dice: Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Juan 1:29 nos dice que cuando Juan el Bautista le vio, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero de Dios, Cristo, ¿verdad?, fue sacrificado por nosotros en la cruz. El segundo paso de la salvación de Dios fue la crucifixión de Cristo, porque Él vino a presentarse ante el Padre como Cordero, que sería presentado ante Él mismo, Dios, para que por medio de su sangre vertida fueran pagados todos nuestros pecados. O sea, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz fue para todo aquel que en Él cree. Hermano, si usted me está viendo en esta hora, entienda que por más que nosotros vayamos a la iglesia, que por más que nosotros hablemos de la palabra, si nosotros no destacamos y armamos una relación, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, con Cristo, nada tenemos. Acuérdense que dice el texto claramente que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto implica es tenerlo en nuestro corazón, es tenerlo en nuestra vida, e impregnar, ¿verdad?, nuestro carácter con el carácter de Cristo. Amén. Entonces, y solo entonces, es por la crucifixión que la humanidad pecaminosa fue y será redimida, como podemos ver en Efesios 1:17, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo fue derramada para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados. Por medio de la crucifixión también nos acercamos a Dios. Entonces estamos diciendo que el Señor vino, tomó forma de hombre, planteó todo el mecanismo, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos llegar. Tuvo que venir y sacrificarse por cada uno de nosotros, llevar nuestros pecados cautivos que heredamos de nuestros primeros padres, llevarlo cautivo a la cruz, ¿verdad? Y nosotros, por medio de ese sacrificio redentor que el Señor hizo, entonces nosotros llegamos a tener lo que es la salvación. Amén. Amén. Entonces, Efesios 2:13 nos dice lo siguiente: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos,
y habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Bueno, por la sangre de Cristo. Nosotros los seres humanos pecaminosos, ¿verdad? Somos seres redimidos, perdonados, traídos de nuevo a Dios por medio de la crucifixión de Cristo. La deuda que teníamos que pagar, Él la llevó cautiva en ese sacrificio. Y es como cuando el Señor en aquel día nos vea a nosotros y nos diga, ahí tenemos un abogado ahí para con nosotros, ¿verdad? Que va a decir, no, ese es de lo mío, yo pagué por él. Todo lo que él tenía por ahí fiado, yo lo pagué. Así que ese es mío. Entra al gozo de tu salvación, entra al gozo de tu Señor. Entonces el paso 3 nos dice lo siguiente, que Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Qué nos certifica esto? Bueno, que después de la muerte nosotros tenemos una vida. Claramente lo que las Escrituras nos enseñan. Bien, que después de la muerte tendremos una vida eterna. Y tenemos una vida en bendición o tendremos una vida en juicio. Entonces, yo quiero mi vida en bendición. Por eso yo vine y acepté a mi Señor. No es que diga que yo soy un mercenario. Ay, ¿por qué no va a dar bendición y vida eterna? No, lo que pasa es que nosotros sabemos escoger, ¿verdad?, qué es lo bueno para nuestra vida y más para nuestra vida eterna. Entonces dice aquí que la muerte de Cristo efectuó el sello de nuestra redención, pero su muerte redentora no fue el fin de la historia. Jesucristo se levantó de entre los muertos y derrotó la misma muerte, el tercer paso de la redención, ¿verdad?, conlleva la resurrección, encarnación, crucificación y resurrección. Esos son los 3 puntos. Entonces, por medio de la resurrección, nosotros que a lo que se nos dice, ¿verdad?, que tenemos un Padre Celestial que murió y que resucitó, lo que nos da esperanza a nosotros es que el Señor resucitó y nos certifica a nosotros que después de la muerte habrá una vida, y esa vida claramente nosotros la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la resurrección de Cristo es un hecho cumplido, pero no es solo para lo que apreciamos objetivamente. En 1 Corintios 15:45 leemos esta palabra extraordinaria que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Esto es tremendamente impactante. Como un hombre de carne y sangre, Cristo nunca hubiera podido entrar en nuestros corazones, nunca hubiera podido entrar en nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay una ley de la física que dice que un cuerpo no puede estar en 2 lugares a un mismo tiempo. Entonces el Señor no puede violar esa ley. Esa ley fue una ley instituida por Dios. Lo único que el hombre la descubrió, y el hombre cree que descubrió que el agua moja. Eso siempre estuvo ahí. Lo único que el hombre, investigando, descubrió, dice la palabra claramente, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, ¿qué es? Escudriñarla. Entonces el hombre, ¿verdad?, como sabe que existe esa ley, bueno, entonces el Señor físicamente no puede estar en todo tiempo. ¿Qué hace el Señor? Bueno, entonces el Señor parte de este mundo en donde está limitado debido a esa ley que él mismo no puede violentar. ¿Y qué hace? Bueno, se va y viene en espíritu y manda al Consolador, con el cual puede estar en cada uno de nosotros, el cual puede guiarnos a cada uno de nosotros mediante a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque debido a ser espíritu no tiene ningún tipo de limitación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es así. Entonces sabiamente se va, ¿verdad?, y viene o manda su Espíritu para redarguirnos, para guiarnos a cada uno de nosotros. En resurrección, el Cristo que fue crucificado por nosotros
es ahora un espíritu viviente, y como espíritu Él puede entrar en nuestro espíritu humano y puede entrar y puede estar, ¿verdad?, en cada uno de los lugares al mismo tiempo, porque aquí se cumple la parte donde dice que Dios es omnipresente, omnisciente y todo lo demás. Bien, entonces Cristo, quien es espíritu vivificante, está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, para todo el que se arrepienta, el que cree en Él y abraza su corazón para recibirle, o abre su corazón para recibirle. Cuando lo recibimos, recibimos la vida eterna, como Dios había dicho o había propuesto originalmente, a medida que esta vida cree que en nosotros, ¿verdad?, extendiéndose desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, expresándonos a Dios en todo lo que se ordena. ¿Se entendió? Entonces, la caída del hombre fue calamitosa. Sin embargo, el plan de salvación de Dios fue muchísimo más esperanzador. O sea, el Señor siempre tuvo un plan para con cada uno de nosotros. Cuando el hombre cayó, el enemigo creyó que se la había jugado. El enemigo creyó que hasta ahí hubiésemos llegado nosotros más. Él había visto una parte del juego, él no había visto el juego por completo. Bien, y el Señor es el único quien ha visto el juego por completo y sabe cómo terminará cada una de nuestras vidas y cómo terminará el fin, ¿verdad? Para que nosotros tengamos, en medio de su gracia, en medio de su poder, lo que es la vida eterna. Acuérdense que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y a Cristo es a quien nosotros debemos reflejar. Bien, así que sin más, este es el tiempo que teníamos para compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, y aquellos que nos están viendo en esta hora. Así que nada, vamos a dar este tiempo por despedido. Te bendecimos, hermano que nos está viendo, hermano que está aquí en esta hora, y vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Julián. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies para darle gracias a Jehová por esta gran oportunidad que nos ha dado en este día. Pero más gracias le vamos a dar al Creador por la gran misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros y para con cada uno de nuestros familiares, con esta situación, con esta imposibilidad de poder estar libre, no libre del pecado, porque ya por la misericordia de Jehová, a través suyo, hemos sido libertados del pecado. Amén. Sino libre para circular, para dialogar, para compartir con los nuestros. Gracias a Dios por su gran misericordia. Cerremos nuestros ojos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que tú, Señor, nos ha proporcionado en esta tarde. Gracias, Padre, por tus palabras de aliento, de esperanza, de consuelo, de alivio para nuestras vidas, para nuestros corazones. Esperando, mi Dios amado, que tal como tú prometiste, Señor, que el que te buscara en espíritu y en verdad, tú, Señor, le proporcionaría vida eterna. Gracias, Padre, por esta vida que tú nos has prometido y que tú nos permites, Señor, disfrutar en esta tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Esperamos, mi Dios amado, que hagan eco en nuestros corazones, que permanezcan en nuestras vidas y que la pongamos por práctica, Señor. Gracias, mi Dios amado. Mira a cada uno de nuestros familiares que están en sus hogares. Sé con ellos, bendíceles y guárdales a todos, Señor.
no nos vamos a despedir de tu presencia, sino de este lugar, esperando, Señor, que tú guíes nuestros pasos hacia nuestros hogares. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.